Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem presenta La Pausa, un momento para descansar en la palabra. Hoy, un encuentro inesperado. Estimado oyente, uno de mis pasajes favoritos es el que se narra en Juan 21. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Y ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Y él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. La Biblia es un libro maravilloso. Nos enseña, pero también nos anima. Es fácil ver en este pasaje la fragilidad de Pedro, su humanidad. Este fragmento forma parte del momento en que Jesús se aparece a sus discípulos una vez más tras haber resucitado. No importa el lugar en donde estemos, siempre es un buen momento para un encuentro con Jesús. El Mesías había resucitado, y a pesar del poder que le otorgaba su nueva condición, no había en ese instante algo más importante para él que desayunar con Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Antes de esto, los pescadores habían estado faenando toda la noche, pero no lograron pescar nada. Sus redes seguían tan vacías como su corazón, pero en la mañana aquel encuentro con Jesús les cambiaría para siempre. Al principio no le reconocieron. Desde la barca divisaron a un hombre que merodeaba por la orilla y les hacía aspavientos, como llamándoles. ¿Acaso no nos ocurre esto también a nosotros? Jesús nos llama, pero no le reconocemos. Nos llama quizá a través de su palabra, pero no la entendemos. Nos llama también a través de un hermano, pero no le escuchamos. Nos llama a través de las circunstancias adversas, pero no las aceptamos. Nuestra barca y nuestras redes están vacías. Estamos cansados de trabajar sin resultados. Mientras, Jesús, desde el otro lado, insiste llamándonos: «Hijitos», así lo cuenta el Evangelio de Juan, ¿tenéis algo de comer? La pregunta era muy sencilla, pero la respuesta lo fue más. Un simple no. Un simple no. Entonces Él les dijo que echaran la red a la derecha de la barca, y así lo hicieron. El resultado fue maravilloso. Casi no podían sacar la red por la gran cantidad de peces. Fue en ese momento cuando aquel discípulo a quien Jesús amaba, así lo cuenta el Evangelio, dijo a Pedro:
¡Es el Señor! Esta declaración fue como un pistoletazo de salida para Pedro, quien nada más oírla se ciñó la ropa y se echó al mar. Pedro llegó un poco antes que el resto. Qué bueno es cuando nuestro corazón se precipita hacia Jesús, cuando no necesitamos que nadie nos impulse. Le hemos reconocido y salimos corriendo a su encuentro sin importarnos lo que haga el resto. Un segundo a solas con el Maestro nos puede cambiar la vida. Cuando el resto llegó, vieron brasas puestas, un pez encima de ellas y un pan. Unas brasas, un pez y un pan. Estimado oyente, Jesús nunca llega con las manos vacías. Él sabe exactamente qué es lo que necesitamos, aunque sea algo tan básico como un poco de calor y alimento. Jesús no es tan espiritual que se olvida de nuestra necesidad primaria. El resto de los discípulos llega y Él les avisa: traed de los peces que acabáis de pescar. Él tiene todo el poder, pero cuenta con nosotros, con nuestro esfuerzo y trabajo. Habían pescado 153 peces. Jesús les dijo: venid y comed. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Estimado oyente, ¿estás listo para un encuentro inesperado con Jesús? Él quiere ayudarte aún en tus necesidades más básicas. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem.